que corre a cargo de José Pascual Fernández. Mientras hacen las tareas de preparar la presentación, yo voy a trasladarles algunos datos que sé de Pascual. Pascual lleva en la Universidad de La Laguna desde el año 91 como profesor, mucho antes estuvo como alumno, pero eso no lo vamos a contabilizar. Vamos a empezar desde el dato de profesor, ¿no? Y cuando le pregunté qué pensó cuando le llegó este proyecto, este cargo a sus manos, de repente estás allí y te dice, pues mira, en La Gomera podemos hacer este trabajo desde las ciencias sociales, ¿no? Pues él me dijo que le pareció un reto muy interesante. No porque fuera en La Gomera, que también, ¿verdad, Pascual? Que también, sino porque estaba trabajando en el ámbito marino. Y pasar del ámbito marino al ámbito terrestre, pues desde luego es todo un reto, un giro total de escenario, de componentes, de integrantes, aunque el objetivo es el mismo, la gobernanza, ¿no? Es decir, el que los habitantes, el que los que estamos en esos territorios, pues tomemos decisiones al respecto. También le pregunté si es frecuente desde las ciencias sociales hacer este tipo de planes, hacer este tipo de investigación. Y me reconoce que claramente no es frecuente tener este tipo de estudios y este tipo de propuestas, ¿no? Que él conoce muy poco, hay algo en Baleares, pero que realmente hay muy poco, y todo un campo por desarrollar. Aquí se entrevistó a cientos de personas para llegar a las conclusiones al hacer este proyecto, cuyo fuerte es trabajar, el fuerte de este proyecto, la propuesta fuerte de este proyecto, este plan de prevención social, no lo digo yo, lo dice él, es trabajar mucho con la población para cambiar patrones de comportamiento. Los cambios son difíciles, pero no imposibles. Así que, Pascual, adelante, gracias. Gracias y buenas tardes. Ya lo he presentado. Llevo muchos años trabajando desde las ciencias sociales en proyectos aplicados, muchas veces, como antes comentaba, desde el ámbito marino. Y una de las cosas que me sedujo cuando me llamó Ángel para ver si nos metíamos en este libro era que estábamos precisamente trabajando en un posible proyecto de Parque Nacional Marino. Y me interesaba precisamente, digamos, saber más del funcionamiento de los parques nacionales cuáles eran las dinámicas que se daban a su interior y las dinámicas de gobernanza. En este proyecto yo he estado coordinando las actividades, pero gran parte del trabajo de campo lo ha hecho Jonay Izquierdo, un investigador de la Gomera, que ha estado pateando la isla y pateando los diferentes escenarios de forma sistemática. De una forma que además ha estado muy en connivencia, digamos, muy vinculada a las otras actividades que se daban dentro del proyecto LAC. Estuvimos trabajando bastante de cerca con Ferran y con otros actores del proyecto en muchos de los encuentros que se hicieron con la población. Además de Jonay, otros compañeros como Antonio Batista, Moisés Simancas, Agustín y Ricardo Díaz, antropólogos, geógrafos, economistas, estuvieron echando una mano en el diseño del proyecto. Bien, la distancia entre los aspectos técnicos y los aspectos humanos a veces es sutil. A veces los problemas ambientales son problemas humanos, a todos los niveles. Y un escenario como este, California para implica que, como decía antes Ferran, todos los esfuerzos de los sistemas de extinción van a estar destinados a evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales vinculadas a lo humano. Con lo cual, todos esos valores ambientales que consideramos tan importantes van a ser puestos en un segundo plano. Por eso es tan importante evitar estos desastres. No hacer factible que esto pueda darse.
Y eso, como comentaba Fernán, deriva de la prevención. ¿Cuáles son las causas de los incendios? Podemos dar múltiples datos. El otro día leía un trabajo sobre causas de los incendios en Mississippi. Un trabajo del 2017 sobre no sé cuántos incendios. 94% humanos. Podemos encontrar muchos otros estudios. Podemos discutir sobre la cifra exacta. El hecho es que un porcentaje enorme está vinculado a comportamiento humano. Con lo cual, si queremos evitar los riesgos asociados a los incendios, tenemos que trabajar básicamente sobre la población en cambio. Tenemos que trabajar sobre cómo la población percibe los riesgos, percibe además los valores de esos espacios. Y eso es algo que no podemos inferir sin trabajar precisamente con esa población, sin intentar penetrar en las especificidades de cómo perciben los riesgos y cómo perciben los valores de los espacios protegidos. ¿Podemos hacer cosas para reducir los riesgos? Evidentemente partimos de que es posible hacer cosas para reducir los riesgos. Y eso implica que no podemos invertir solo en extinción, que tenemos que invertir en prevención y además invertir de forma estable en prevención. Y hacerlo de una forma dirigida. Vale, permitan hacer una comparación. ¿Qué intentan hacer las terapias contra el cáncer en los últimos tiempos? Prevenir. Pero cuando se trata de curar, cuando se trata de atacar un tumor, intentan ir de forma muy precisa sobre aquellos elementos del tumor que son a los que se les puede atacar. ¿Vale? Eso implica que cuando intentamos cambiar las percepciones que tiene la gente de la realidad, tenemos que tener muy claro cuáles son esas percepciones. Tenemos que tener muy claro qué piensa la gente. Tenemos que saber de qué partimos para empezar a trabajar sobre esas percepciones sociales. Y eso no lo podemos saber sin investigación. No lo podemos saber sin trabajar sistemáticamente con la población sobre esas percepciones sociales, esas imágenes acerca de la realidad. Y aquí entra el plan de prevención social, que evidentemente complementa los planes de defensa y los planes de autoprotección. Pone el énfasis en esa dimensión social, sin la cual el trabajo técnico se queda huérfano. La prevención técnica es fundamental, no hay duda. Conocer aquellos espacios sobre los que la prevención técnica puede tener un papel fundamental para evitar la expansión de un incendio es fundamental. Pero también hay que trabajar sobre cómo la gente percibe el medio y los riesgos. Y hay que conocer cómo lo está percibiendo ahora para poder avanzar en ese terreno. Hay que trabajar sobre la puesta en valor del monte y del medio rural, de desarrollar actividades primarias en las zonas de alto riesgo que actúen como cortafuegos naturales. Sabemos que no es sencillo, por supuesto. Sabemos que hacer viable económicamente esas iniciativas va a ser complicado. Podemos rendirnos de entrada. Creo que no es la opción. La opción es invertir en esas posibilidades. Y hay también que dinamizar esos escenarios sociales. Bien, objetivos que teníamos cuando diseñábamos el plan. Primero, conocer la problemática sociocultural. ¿Qué pensaba la gente? Y no solo qué pensaba la gente, qué hacía la gente. Es decir, cuáles eran sus actitudes y sus comportamientos en torno a cuestiones como los incendios forestales, en torno a cuestiones como la percepción que tenían de los espacios protegidos, cómo los conceptualizaban y cómo se habían gestado esos conceptos, cómo habían llegado a pensar de una determinada forma sobre los espacios protegidos. Y eso
influía en sus actitudes y en sus comportamientos. Y eso nos llevaba también a analizar la red social, es decir, las relaciones que se establecían entre los diferentes actores que participaban de ese escenario social vinculado a los espacios protegidos y sobre todo a la zona alta. ¿Cuál era la posición de los grupos sociales? ¿Cómo eran las relaciones o las tensiones entre los diferentes grupos? Y, entre otros, el análisis de las percepciones sociales. ¿Qué objetivos teníamos con el plan? Intentar ver en qué medida es posible reducir la incidencia de las causas antrópicas de los incendios. Ver en qué medida es posible mejorar las relaciones entre determinados actores. En qué medida es posible informar, sensibilizar, educar, cambiar las percepciones que se tienen de los riesgos sobre el incendio, a la vez que se mejora la participación activa, se genera una sociedad civil más activa y más capaz de responder a los retos. Siempre partiendo de que para esto muchas veces hay que reforzar el poblamiento del territorio e intentar reducir el proceso de abandono del medio rural que se ha dado en los últimos años. ¿Cómo hacíamos? Pues evidentemente esto no se puede hacer desde un despacho, hay que hacerlo con mucho trabajo de campo sobre el terreno. A mí me tocó, tengo que reconocer. Jonay estuvo pateándose la isla durante años de forma sistemática. Y mandándonos información de qué era lo que se iba encontrando en el campo, de qué era lo que iba apareciendo sobre el terreno. Y eso implicaba reuniones múltiples con actores muy diversos que se analizaban desde distintas perspectivas disciplinares para intentar construir una visión holística globalizadora de los problemas. Y eso se utilizó también para obtener retroalimentación de los diferentes actores una vez que el plan estuvo diseñado. Se discutió con muchos de los actores que se habían entrevistado, con muchos de los actores con los que se había trabajado previamente, a ver en qué medida se veían reflejados en el plan. En este contexto, las percepciones socioculturales resultan especialmente importantes. Esas imágenes, esas representaciones de las cosas, esas visiones acerca de la realidad que les dan sentido para la gente, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Cosas además, digamos, son percepciones que normalmente se comparten, no son individuales, no tienen una dimensión personal, sino tienen un origen social y condicionan comportamientos, condicionan actitudes, conducen a pensar, esto no es mi problema, esto es problema de aquellos señores de allá arriba, esto no es problema mío, es problema de otros. ¿Vale? Y eso, evidentemente, plantea unos retos importantes. Si conocemos esas percepciones, podemos actuar sobre ellas, podemos intentar modificar esos elementos, esos discursos que, digamos, pueden generar inacción, que pueden constituirse en obstáculos para un cambio de actitud ante los espacios protegidos y ante los riesgos vinculados a los incendios. Y eso implica que lo que nos encontramos muchas veces en ese trabajo sobre el terreno fueron percepciones contrapuestas. No todos los actores percibían los problemas de la misma manera, ni percibían las responsabilidades de la misma manera. Muchas veces lo que nos encontramos es que la culpabilización del otro era algo relativamente frecuente. No hacía falta que estuviera fundada en hechos reales, no hacía falta que respondiera a hechos objetivos en absoluto. Basta que esa sea la percepción para que tenga consecuencias prácticas. Eso conducía a que nos planteáramos digamos, los potenciales conflictos entre los actores, a pesar
de que también había puntos de coincidencia y de que esos discursos no están grabados en piedra. Las percepciones se modulan, las percepciones cambian con el tiempo. Lo que percibimos como normal en un determinado momento no es eterno, va cambiando. Yo siempre les pregunto, les hago a mis alumnos una pregunta. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el mayor cambio que se ha dado en el aula en la que estamos dando clases, entre el momento en que yo recibía las clases y este momento en que ustedes las reciben? ¿Cuál creen que es ese cambio? ¿Cuál creen ustedes que es el cambio? El profesor. También, pero había algunos que se podían parecer a mí. Internet. ¿Cuál es el mayor cambio? La relación profesor-alumno. No. ¿Internet? ¿Eh? El PowerPoint antes no había, ¿cierto? Pero no es el mayor cambio. El mayor cambio es que cuando yo recibía las clases se daban en una nube de humo. Todo el mundo fumaba en clase. ¿Vale? Hoy a alguien se le ocurre sacar un cigarrillo en una clase. ¿Eh? Un móvil a lo mejor, pero un cigarrillo no. Es decir, la gente ha cambiado las percepciones de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Ha cambiado radicalmente los esquemas culturales de lo que se puede hacer en ese espacio. Pues bien, eso nos dice que cambiar percepciones, que cambiar actitudes, comportamientos culturales no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Algunas de las percepciones que tenía la gente en los espacios. La administración se ha apropiado del territorio. El monte era nuestro, nos lo robaron. Tuvimos que emigrar. No solo hemos perdido el monte, también nuestro modo de vida y nuestros derechos históricos. Si el territorio y el monte es de ellos, ellos son los que tienen que atender. ¿Esto tiene implicaciones? Evidentemente que las tiene. Estas cosas no hace falta que estén basadas en hechos objetivos, en absoluto. Basta que la gente se la crea para que tenga consecuencias. Es decir, esto es cuestionable históricamente. Se puede plantear que no era así, que no era exactamente así, ni mucho menos. Pero da igual. Basta que la gente se lo crea y lo asuma para que esto tenga consecuencias. Con lo cual, tienes que actuar sobre esas percepciones. Y eso implica que, aparte de que haya percepciones contrapuestas, contradictorias, también hay elementos coincidentes que puedes utilizar para, digamos, ir disminuyendo esas percepciones también negativas que se dan. Todo el mundo asume que Garajonay es un recurso turístico fundamental, que la isla vive en gran parte del parque, que el monte hay que proteger, que Garajonay está conservado y lo es en gran parte, en gran medida, gracias a la sociedad europea, que los incendios son un auténtico peligro para nuestras vidas, para nuestra forma de vida. Y también se asume que quizás la ordenación y la normativa no haya sido siempre la idea. Y sobre todo, la implementación de la normativa no ha sido muchas veces la idea, simplemente porque no ha llegado a la gente, como veremos. Y eso implica que, digamos, desde múltiples actores se percibe que quizás haya que atender más a ese entorno social para reducir algunos de los problemas. ¿Qué implica un plan de prevención social? Implica participación. Implica múltiples actores intentando mirar de un mismo carro. Eso implica generar consenso, generar confianza entre los distintos actores. Cosa que no es precisamente sencilla. Cosa que no es precisamente sencilla. Tampoco es imposible. ¿Qué hace falta para eso? Pues muchas veces decisión política, muchas veces liderazgo, muchas veces ir dinamizando poco a poco una sociedad civil para que estas actitudes y estos comportamientos vayan cambiando. Cosa que evidentemente no es sencilla, pero les aseguro
que hay ejemplos. ¿Vale? Ejemplos incluso más complicados que lo que tenemos aquí. Y esto nos condujo en el plan a plantear una serie de programas y de acciones. Cinco grandes líneas. La primera línea tiene que ver con la gobernabilidad, con la sociedad civil, con dinamizar esa sociedad civil para que, digamos, las percepciones que la gente tiene del espacio productivo, que la gente tiene de cómo se ven afectados por ese espacio, se vaya modificando. Y vayan viendo que ese espacio es un valor para ellos. Que ese espacio no es un problema, es un valor. Y que sean conscientes del acercamiento que es posible tener con las partes, de la comunicación que es posible tener, de las confianzas que es posible generar en esto. Es fundamental también fomentar la autoprotección. Las acciones de prevención, hay algunas que son individuales, pero incluso esas individuales se refuerzan con otras colectivas. Los humanos somos animales, por definición, imitadores. Nos copiamos de nada. Tendemos a asumir patrones de comportamiento que vemos en los iguales. A veces lo difícil es comenzar a promover ciertos patrones de comportamiento. Cuando esos patrones de comportamiento se establecen, se ven y se percibe que puede funcionar, la gente tiende a asumirlos. La segunda gran línea tiene que ver con la comunicación, con la sensibilización, con la prevención, y uno de los elementos clave es precisamente crear y mantener la conciencia social del riesgo. Muchas veces, como decía Ferran antes, después de un incendio es cuando la gente está verdaderamente concienciada de lo que se juega. Cuando pasa el tiempo, esa conciencia se va desvaneciendo. Es importante mantener, digamos, esa conciencia activa. Es importante que la gente mantenga, digamos, la percepción de que un incendio siempre es posible. No sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que va a venir, que en algún momento puede venir. Eso hay que mantenerlo activo, trabajando evidentemente en la reducción de las condiciones de propagación de intensidad de los fuegos. Sobre todo trabajando con las poblaciones más cercanas al parque nacional, en la zona periférica y trabajando con los usuarios más vinculados a esos espacios rurales que muchas veces están amenazados por los incendios. Muchas veces nos encontramos con espacios indefendibles, con casas absolutamente metidas dentro de la vegetación, que en el caso de que en una situación de incendio están absolutamente comprometidas. Digamos, procurar que la gente defienda sus viviendas de manera habitual, que mantenga las estrategias adecuadas para que los incendios no puedan afectarla, es fundamental para que después no nos encontremos con estos escenarios. Y no solo con estos escenarios, sino también con que todos los efectivos de extinción de incendios se dirijan a las zonas habitadas y no se dirijan a otros espacios donde también hacen mucha falta. La tercera gran línea tiene que ver con la investigación de las causas y el trabajo sobre las prácticas culturales en torno al fuego. Gran parte de los incendios tienen que ver con el uso del fuego como elemento recreativo o como instrumento agrario. Evidentemente, procurar que eso se use de la forma más segura es fundamental.
y conocer mejor las causas de los incendios y intentar identificar en algunos casos los autores de esos incendios resulta también esencial. La prevención activa es otro de los terrenos absolutamente fundamentales. Se trata de desarrollar estrategias que permitan descargar material combustible del territorio, que faciliten que se generen espacios que actúen de cortafuegos y a la vez que se favorezca el desarrollo de las comunidades rurales y que convierta a esa población de los espacios rurales en aliadas en su actividad cotidiana en la lucha contra los incendios, revirtiendo a la vez las imágenes negativas sobre la gestión del territorio y sobre la gestión que desde los espacios protegidos se hace del territorio. Miren este par. Los grandes incendios forestales se pueden controlar, sobre todo, con la gestión del combustible. Se controlan muchas veces con espacios donde esos incendios no pueden avanzar. Los aprovechamientos, los cultivos, son cortafuegos naturales. Cortafuegos naturales que se han ido abandonando simplemente porque la población ha escapado de la zona rural, por diferentes razones. Según la percepción de algunos, porque ya no nos dejan hacer nada. Evidentemente hay otras razones para ello. El desarrollo turístico, el desarrollo de una sociedad vinculada a los servicios, evidentemente dificulta esto. ¿Lo hace imposible? No lo creo. Muchas veces es fundamental también adecuar las ordenaciones administrativas para facilitar estos aprovechamientos. Una de las cosas que se resaltaba en la investigación de campo era muchas veces la descoordinación que podía haber entre diferentes administraciones y lo difícil que le ponían esos diferentes actores a la gente desarrollar sus actividades tradicionales. Las trabas burocráticas, la necesidad de proyectos que se escapaban a su capacidad, dificultaba muchos de esos aprovechamientos que eran esenciales para favorecer esos espacios donde el fuego no pudiera avanzar. A veces simplemente la gente no sabe lo que puede hacer. Esta frase es muy interesante. El tema es que la gente tiene el derecho, pero no lo ejerce. Y luego se queja de que no puede ejercer. Es decir, el conocimiento de la reducción es algo extremadamente frecuente en estos espacios. Y las dificultades para usar, digamos, para poder, digamos, activar esas posibilidades, para poder desarrollar esas actividades humanas sobre el territorio, conducen a que la gente abandone muchas veces antes de intentarlo. Y eso implica que la información, el asesoramiento, la ayuda, el seguimiento sobre el terreno de esas actividades, de esos aprovechamientos, resulta fundamental. La ley de montes establece que las administraciones públicas pueden desempeñar funciones de extensión forestal. La coordinación interadministrativa puede facilitar muchas cosas que hoy no se facilitan. Muy bien, esa es una de las cuestiones, uno de los retos que tenemos hoy presentes. Y la última gran línea tiene que ver con la mejora de aspectos laborales del sector forestal. Aquí nos encontramos con grandes problemas, muchos de ustedes ya los conocen. Digamos, empleos temporales. Falta de coordinación entre los diferentes actores que contratan personal que tiene que ver con la extinción o que tienen que ver con la prevención o que tienen que ver con el trabajo en el ámbito rural. Que a veces compiten entre ellos y se quitan a la gente, por decirlo de alguna forma. Eso es cualquier cosa menos racional.
Eso implica que en la prevención, como en tantas otras cosas, un elemento clave es la continuidad. Lo que no vale es hacer una cosa hoy, no hacerla 6 meses y volver a hacerla después y después a lo mejor hacerla de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. La continuidad es un elemento clave. Y eso implica coordinación interadministrativa, una vez más, y recursos. Los recursos no siempre acompañan a los presupuesto vinculado a parques nacionales. Pues durante la crisis ese presupuesto se disminuyó en general de una forma significativa, no solo aquí, en casi todas las zonas. Bien, eso evidentemente incrementa de forma significativa los riesgos. Simplemente porque no se da la continuidad que se debe a esas actividades de prevención, incluso de extinción sobre el medio. Para concluir, digamos, es imposible hacer un plan de prevención social de los incendios forestales solo atendiendo al ámbito estricto del Parque Nacional y de la zona periférica de protección. Hay que trabajar sobre todo la isla. La isla es el objetivo. Y lo que hace falta es una estrategia integral y coherente de desarrollo sostenible a escala insular. La reserva de la biosfera es una oportunidad. Se trata de canalizar y coordinar la inversión pública hacia objetivos de desarrollo compatibles, posibles. Y se trata de hacerlo de una forma coherente y con una visión globalizadora de los problemas a los que se enfrentan. Ustedes me dirán, eso cuesta mucho dinero. Yo siempre digo que el dinero no es un problema. Lo que hace falta es cabeza, por decirlo de alguna forma, y voluntad, y liderazgo. Y esas a veces son cosas mucho más escasas que el dinero, pero necesarias. Yo siempre recuerdo algunos procesos de transformación social inducidos de forma intensa, rápida y eficaz, y que funcionaron. El que siempre cito, y antes ya me he oído muchas veces, es el de las radicadoras gallegas. Como un sector donde la gente se mataba en las playas, se mataba. Es decir, había, en 3 años hubo 7 muertos, me parece, en las playas. Terminaron en 5 años constituyéndose en un sector súper organizado, con una capacidad de acción colectiva interesantísima, y se ha mantenido organizado desde ese momento. El caso no es comparable, pero es un ejemplo de cómo es posible desarrollar transformaciones sociales importantes cuando la gente se pone de acuerdo. Cuando hay liderazgo, voluntad y capacidad para afrontar algunos problemas. Y nada, muchísimas gracias. Pregunta no demasiado larga. Ahora, pues que me ha encantado que te lo siento porque no tengo ni idea de lo que estás hablando, pues siempre me ha mucho. Me he quedado fundamentalmente con 2 frases. Dice, montes de ellos y la montaña de ellos. Y luego me he quedado con otra cosa, pero que pongo la frase que sí. Que dice que existen derechos y que los tienen, pero no los ejercen. Yo tengo aquí 5 ejemplos que pasan, creo que lo ven en todas las áreas. En primer lugar, en las quemas, que se ha hecho aquí, que muchas quemas han escapado, se han convertido en centros forestales, y lo típico era, yo siempre lo he hecho así. Afortunadamente, concretamente, la de la Gomera ya no creo que haya un solo habitante que lo haga, que sepa que tiene que pedir permiso a además. Lo ejercen ese derecho y además tienen, en el 90% de los casos, es una respuesta eficaz a su nombre. Pero también se escucha, dice, es que no dejan cortar nada. Yo siempre digo lo mismo, usted lo ha leído. Las leyes vienen de fuera. Eso creo que lo hemos escuchado todos unas cuantas veces. Fundamentalmente la isla de La Palma, la isla de Tenerife, que no se mueve y tiene
también familiares por ahí, y dicen, antes dejaban coger, o nunca han dejado coger kilos. Y antes el monte estaba limpio. Bueno. O por ejemplo aquí no se puede probar una palmera porque te meten en esta cárcel de narices. Dime solo una persona que haya dado solo una peseta para cortar una palmera. ¿Contra eso cómo se puede luchar? Sí, solo una cosa, y es un motivo semántico. Los cortafuegos naturales son roquedos, son de mares, son ríos amplios, pero de luego un cultivo natural. De Marte no viene, pero no natural. Gracias por la precisión, evidentemente. ¿Cómo se puede luchar contra esas cosas? Pues evidentemente no es sencillo luchar contra la desinformación o contra los estereotipos que tiene la gente en la cabeza. Pero tengan en cuenta que aquí no estamos hablando de poblaciones de millones de personas, estamos hablando de una población limitada en el espacio y en Google. A veces es muy interesante trabajar con determinados actores en ese espacio social y acompañarlos en iniciativas innovadoras para que el resto vea que se pueden hacer cosas y contarle al resto que se pueden hacer cosas porque ellos lo han hecho y les ha ido bien. El efecto de demostración es una de las cosas más antiguas de las que hablamos los antropólogos. No hace falta que convenzas a todo el mundo para que lo haga, para que haga todo de una forma distinta a como lo venían haciendo a la vez, ¿no? Basta que convenzas a unos pocos y te aseguras de que les vaya bien. Verás como el resto, poco a poco, se va pensando el asunto. Eso con innovaciones tecnológicas o con otros parámetros ha funcionado. Muchas veces lo que ocurre también es que las administraciones están en la ciudad y la gente no se hace y viceversa, por decirlo de alguna forma. A veces esa interfaz entre las administraciones y la gente necesita un cariño especial, por decirlo de alguna forma, y a veces necesita gente que esté dedicada a estar en el campo, a estar en el campo directamente en contacto con la gente y digamos cuestionando esos estereotipos que a lo mejor son totalmente erróneos, pero que la gente los tiene en la cabeza, y si los tiene en la cabeza su comportamiento obedece a esos estereotipos. No sé si te veo. Bueno, sí, tienen máscaras, pero yo no sé luchar contra las máscaras. Lo único que consigue todo eso es que todo el mundo sepa que para quemar hay que condiciones. Son 28 años. Muy bien, muchas gracias, Pascual. Y pasamos al siguiente ponente, Gerald.